Estamos en otra de estos espacios podcast que llamamos Cosas del Cine dentro de Hoy No Pasa. Y esta semana habíamos hablado un poquito de ella porque estuve leyendo un hilo de Twitter donde hablábamos un poquito donde en realidad leíamos y comentábamos un poquito de las curiosidades del cine en general, de algunas películas en particular. Y dijimos que íbamos a estar hablando de ella. Ella es artista de VFX. Está viviendo en Vancouver, pero es española, se llama Carolina Jiménez y la tenemos con nosotros. Muchísimas gracias antes que nada por este rato y por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fede? Encantadísima de estar aquí con vosotros y gracias por invitarme a vuestro huequito. Teníamos muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, yo te sigo en Twitter, también he visto mucho material de lo que subís a YouTube. Y bueno, yo soy un amante del cine, siempre estuve por incursionar en el mismo, entonces hicimos este espacio para hablar un poco de todo. Pues le llamamos Cosas del Cine porque no hablamos, no es una crítica, no hablamos de películas, sino lo que tengamos. En general. Exacto. Claro que sí, exacto. Claro que sí. Y últimamente también nos ha gustado mucho hablar con gente que hace cine. Hemos hablado con directores, actores, productores que hacen cine acá en Uruguay, pero tú sos la primera extranjera. y estamos hablando, y estamos lejísimos uno de otro. Uruguay y Vancouver. Contame un poquito, primero vamos a arrancar desde tiempos, desde el principio, ¿no? ¿Cómo te viene el gusto por el cine a vos? Pues es que ni me acuerdo, porque es de esas cosas que sucede de niña, sucede mientras estás creciendo y desde que tengo memoria, pues en casa se veía mucho cine siempre y pues el cine ha estado siempre presente en casa y he tenido mis películas favoritas desde pequeña y no recuerdo un momento en que me enamoré del cine porque el cine siempre ha estado ahí, entonces siempre me ha gustado mucho y para mí del cine, ya te digo, desde niña, desde pequeñita, era una ventana a otro mundo, era una aventura que vivir durante un par de horas, era pues eso, las películas eran pues, esa magia, ¿no? que se produce durante un rato, que cuentan una historia, te llevan a un lugar distinto y lo pasas estupendamente, así que he crecido enamorada del cine. Y a la hora de decidir dedicarte al hacer, ¿fue lo primero que elegiste fue artista de efectos visuales? No, eso tardó bastante más. Sí, porque esto es una profesión, especialmente el cine. Yo sabía que el cine obviamente se hacía, pero para mí el cine era para mí algo que se hacía por gente especial en lugares muy lejanos. Yo ni siquiera me planteé que era posible para mí dedicarme al cine. Y sobre todo efectos visuales, porque es una profesión muy desconocida. Estamos hablando de hace 1 o 2 décadas, era una profesión que ni se conocía. Entonces a mí me gustaba mucho la tecnología y yo quería tener una profesión artística y técnica, tecnológica, a ser posible, pero no sabía muy bien qué escoger, así que escogí arquitectura, que la arquitectura pues combina un poco las dos cosas, tiene un aspecto técnico y un aspecto artístico, y escogí arquitectura por descarte, más que por vocación, pero no terminaba de enamorarme, claro, no se puede uno dedicar a algo por descarte. Así que bueno, gracias a la arquitectura, eso sí, descubrí los programas de 3D y de animación, porque ya empezábamos en esa época en la carrera a levantar en 3D, en realidad virtual, los proyectos para la carrera. Y fue cuando se me encendió la bombilla, fue cuando vi los documentales de cómo se hicieron las películas del Señor de los Anillos, en concreto la primera de las películas, que cuando salió en DVD salió con unos documentales larguísimos, te acordarás tú, y a mí eso me fascinó porque ahora es muy fácil ver documentales sobre cómo se hacen las películas porque tenemos YouTube y es en todas partes y es más o menos fácil y accesible, pero en aquella época no era tan accesible y yo no había visto nunca un documental tan detallado como aquellos en los que se muestra cómo se hace la película, que esos DVDs tienen más horas de documentales casi que de película. Y cuando vi aquellos documentales fue cuando realmente vi cómo se hace el cine, con más detalle. Y sobre todo cuando llegaron a la parte del final, a la parte de los efectos visuales, y cuando vi que aquellos artistas que estaban terminando la película, que estaban haciendo la película, estaban utilizando un programa de ordenador muy parecido al que yo acababa de descubrir en la arquitectura. Y ahí fue cuando conecté ahí até cabos y dije, pues si se puede hacer cine utilizando un ordenador, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces dejé la arquitectura, me busqué una escuela de animación y para adelante. Y así empezó todo.
Ahora que nombrás, yo iba a preguntarte ya ahora cómo seguía el camino hacia lo que estás haciendo ahora, pero me voy a saltear un poquito y después volver atrás porque nombraste al Señor de los Anillos, que fue inspiración entonces para esto, y vos llegaste a trabajar en la trilogía de los Hobbits. ¿Cómo para vos supongo que debe ser muy fuerte eso? Eso fue un sueño hecho realidad, claro, porque yo salí de la escuela de animación y 3D, pues siendo una estudiante recién salida de la escuela, es decir, no sabía nada de nada, pero claro, ellos me habían inspirado de tal manera, y no solamente técnicamente como se hicieron las películas, sino es que si ves esos documentales es que te enamoras del equipo, te enamoras de Nueva Zelanda, porque están todas esas películas hechas en Nueva Zelanda y lo hacen todo con tanta pasión y con tanto entusiasmo que es muy contagioso. Y entonces, desde que salí de la escuela, yo les mandaba currículums, les mandaba mis currículums desde que salí de la escuela. Y no me hacían ni caso, claro, yo no tenía ninguna experiencia ni tenía nada que ofrecer, pero cada vez que actualizaba mi currículum, se lo volvía a mandar. O sea, les mandé mi currículum cientos de veces, yo creo, a ellos y a todo el mundo, porque yo empecé a mandar currículums a todos los estudios a ver si suena la flauta, suena la flauta. Y bueno, pues a fuerza de seguir trabajando y de seguir avanzando y de ir acumulando experiencia poco a poco, primero en cosas que no tienen nada que ver con el cine y luego finalmente conseguí empezar a trabajar en el cine y ir acumulando experiencia, pues un buen día les volví a mandar mi currículum actualizado. Y un buen día contestaron y me dijeron que me querían hacer una entrevista y que si me quería ir para allá con ellos casualmente para trabajar en el Hobbit, porque fue casualidad que ellos estaban empezando a trabajar en la trilogía del Hobbit en aquel momento. Y claro, pues para mí, pues imagínate, yo cuando recibí aquel email que por fin me contestaron, pues lloré y me hice la entrevista, que no sé ni cómo salió, porque estaba tan nerviosa que ni me acuerdo, pero no debió salir muy mal porque me hicieron una oferta y me fui a Nueva Zelanda y me uní a ellos. Durante 3 años estuve viviendo en Nueva Zelanda trabajando en la trilogía del Hobbit, de la Tierra Media de nuevo. Y ya ¿cómo, a qué entras, digamos? Hay un equipo, me imagino, un equipo grande de efectos visuales. ¿Vos qué es lo primero que haces, por ejemplo, acá en esta trilogía del Hobbit? Pues dentro de un equipo, de un estudio de efectos visuales, hay muchos departamentos y cada departamento tiene su especialidad. Entonces, yo no sabía, cuando empecé a estudiar, yo no sabía a qué departamento me quería dedicar, porque hay gente que lo tiene muy claro y sabe que quieren ser animadores, o que quieren ser modeladores, o iluminadores, porque hay muchos departamentos y todos hacemos cosas diferentes. Y yo no sabía cuál escoger, así que aprendí un poco de todo, que es lo que te enseñaban en la escuela entonces, te enseñaban un poquito de todo, un poquito de animación, un poquito de modelado, un poquito de iluminación, de texturizado, de postproducción, un poquito de todo. Y resulta que el perfil que necesita un artista que sabe un poquito de todo es el departamento de layout. Y yo no sabía ni lo que era el layout. Pero cuando me tocó unirme a un equipo de cine por primera vez, que fue en Planet 51, la película de Planet 51, pues me dijeron, pues tú entras en layout. Y yo diciendo, ¿qué es eso del layout? Yo no sabía lo que era el layout. Y resulta que el layout es lo que más me gusta hacer, porque somos los encargados de colocar la cámara, de colocar todos los elementos que tienen que estar delante de la cámara, es decir, nos encargamos del encuadre, de la composición, del movimiento de cámara y del lenguaje cinematográfico. Es el departamento más cinematográfico en términos de que somos los encargados de la cámara. Es el departamento más cinematográfico y me encanta, pero caí ahí, pues eso, sin saber muy bien ni lo que era. Así que de eso claro. Y resulta que es lo que más me gusta, así que ahora ya sé obviamente lo que es y pues somos el departamento que nos encargamos de la composición, el encuadre, el movimiento de cámara, el blocking de animación, todo ese tipo de cosas lo hacemos nosotros. Así que pues digamos, No soy una directora, porque obviamente tenemos un director, el director de la película es el que nos da las instrucciones, el que nos dice lo que tenemos que hacer y lo que quiere y lo que busca. Pero somos los encargados de eso, siguiendo las instrucciones del director, movemos la cámara y colocamos el encuadre. Y no solamente las instrucciones del director, nosotros tenemos una base del encuadre de cada plano que nos viene, claro, porque el director tiene una visión, la expresa a los artistas de arte, del departamento de arte, y ellos se encargan de los diseños de todas las cosas, de hacer un storyboard inicial. Ese storyboard se convierte en una animática, que es un storyboard animado. Por lo tanto, a nosotros nos llega ya información básica sobre lo que el director busca.
Y con esa información básica nosotros seguimos las instrucciones del director para tratar de darle lo que él busca en términos eso, de encuadre, de composición, de movimiento de cámara y de duración del plano, todo eso. Entonces seguimos, no somos directores, pero somos los que manejamos los elementos que necesitan ser puestos en su sitio siguiendo las instrucciones del director. ¿Y que en una compañía, en una película de compañía tan grande como puede ser la trilogía de Hobbit o la Liga de la Justicia, que también estuviste, algunos de Marvel, ¿qué libertad creativa tiene tu puesto? Depende del proyecto. Curiosamente, curiosamente tiene sentido, cuanto más presupuesto, cuanto más presión presupuestal tiene la película, el proyecto, menos libertad tenemos. Porque claro, hay más en juego, hay más presión de taquilla y que hay que llegar a cierto punto muy concreto y, por ejemplo, compañías como Marvel o Disney tienen muy claro lo que quieren y te piden lo que quieren y de ahí no te puedes salir, no tienes libertad. Perdona. Pero curiosamente los proyectos menores, con menos presupuesto y con menos presión, son los que tenemos más libertad porque hay mucha menos presión. Y el director hay muchas veces que nos dice, pues hazme algo interesante, o coloca la cámara de manera que a ti, o dame opciones a ver tú qué opinas. Entonces, en esos puntos en los que hay mucha menos presión, tenemos más libertad para hacer cosas que cuando la película es más grande. Así que curiosamente muchas veces es más divertido o más creativo trabajar en películas más pequeñas o de menor presupuesto que en las más grandes. Pero bueno, depende del director, depende del proyecto, depende de muchas cosas. Claro. Cronológicamente, tu trabajo, ¿cuándo comienza? O sea, hablando desde la preproducción, el rodaje, etcétera, ¿dónde vos empezás ya a meterte en el proyecto? Pues el equipo de efectos visuales en general tiene que estar presente en las 3 fases de la creación de una película, que son la preproducción, que es todo lo que va antes del rodaje, que puede ser pues eso, desde el presupuesto, guión, casting de actores, localizaciones, todo eso va antes del rodaje. La producción, que es el rodaje en sí, y luego la postproducción, que es todo lo que viene después del rodaje hasta que se estrena la película. La mayoría de nuestro trabajo va en la postproducción, pero es importante que haya siempre alguien de efectos visuales, el supervisor de efectos visuales o los supervisores de diferentes estudios y departamentos presentes en las otras 2 fases también, para asegurarse de que las decisiones que se tienen que tomar se tomen de manera adecuada para que nuestro trabajo sea posible. Es decir, que en la preproducción se tengan en cuenta este tipo de cosas a la hora de tomar decisiones presupuestales o durante el rodaje, que las pantallas verde croma estén bien iluminadas, que las marcas de tracking estén bien puestas, para que luego nuestro trabajo sea posible, porque si no se rueda bien de cierta manera, luego nuestro trabajo es muy complicado. Pero la mayoría del trabajo de todo el equipo grande de efectos visuales viene en la postproducción. Y mi trabajo en layout concretamente, porque es como una cadena de montaje, los diferentes departamentos van por turnos. Primero va el departamento de arte, ellos diseñan cosas, luego va el departamento de modelado, que modelan esos diseños, luego va el departamento de rigging, que ponen un rig dentro de esos modelos 3D para poder animarlos. El departamento de compo nos limpia los plates, el plate es la imagen de rodaje y nos quitan todo lo que sobra con las pantallas croma y todo eso. Y luego venimos nosotros, que vamos un poco como en medio y cogemos todos esos elementos, que son los modelos de modelado y los conceptos del departamento de arte y los plates limpios y la cámara de tracking, que es muy importante, y con todos esos elementos montamos la escena, montamos el encuadre, montamos el plano. Y una vez que el director aprueba ese plano, lo pasamos a los siguientes departamentos, que ya son el departamento de animación, el departamento de iluminado, de texturizado, de efectos, que son los que incluyen las explosiones, el fuego, el humo, la lluvia, todas esas cosas las hace el departamento de efectos. Y luego viene el departamento de compo, que coge todas esas cosas renderizadas y pone todas las capas juntas para que no se note, para que quede bien. Y ya lo que sale del departamento de compo ya es cada fotograma, un fotograma, 24 fotogramas por segundo, 24 fotos por segundo, que ya es la película terminada. Entonces mi trabajo va un poco en medio de la postproducción. Claro. O sea, el contacto con el director es muy cercano igual. Es cercano en el sentido de que necesitamos que el director apruebe, vea directamente el trabajo de cada departamento y apruebe cada fase personalmente. Pero no habla con nosotros personalmente, somos muchísimos. Y además claro, en una sola película
sobre todo si es una película con grandes efectos visuales, con mucha carga de efectos visuales, como una película de superhéroes o de acción o de fantasía, pues no hay un solo estudio, hay varios estudios trabajando en una misma película. Nos la repartimos normalmente por secuencias. Entonces, obviamente, el director no puede hablar con cada uno de nosotros porque somos muchos, somos docenas y a veces cientos de artistas. Entonces, hay una jerarquía en la que el artista le enseña su trabajo a su lead, que es el jefe de equipo, el lead se lo enseña al supervisor del departamento, que se lo enseña al supervisor del estudio, que se lo enseña al supervisor de efectos visuales del proyecto, que se lo enseña al director. Y una vez que el director, por esa jerarquía, se supone que cuanto más cerca del director estamos, más saben cada uno de ellos lo que el director busca. Una vez que el director lo aprueba, se pasa a la siguiente fase. Entonces se va subiendo el trabajo hasta que se aprueba. Entonces no tenemos contacto, el artista no tiene contacto directo con el director, pero sí nos llegan sus indicaciones directamente sobre el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuántas personas hay, por ejemplo, en un proyecto con mucho VFX? Poner, no sé, como la Liga de la Justicia, por ejemplo, que lo nombramos. En el estudio de VFX solamente, ¿cuántas personas trabajan al mismo tiempo? Pues podemos ser muchísimos. No hay más que quedarse hasta el final de la película, que yo recomiendo quedarse al final de la película para ver los créditos. y para saber cuánta carga de VFX tiene una película, no hay más que contar los nombres y ver cuánta gente hay trabajando. Pero vamos, pueden ser... En El Hobbit, por ejemplo, éramos casi 1000. Pero claro, pero eso es una excepción muy por arriba. Entonces, hay películas que tienen mucha menos carga de efectos visuales. Las comedias románticas pues llevan algo de efectos visuales, pero no mucho. Y las de Marvel llevan muchísimo. Entonces, pues sí, podemos ser decenas de nosotros. Y ya te digo, no es un solo estudio, son varios. Y cada estudio normalmente estamos trabajando en más de una película a la vez. Entonces no es el estudio entero el que está trabajando en la película. En mi departamento, por ejemplo, de layout, pues nos dividimos, pues hay este grupo de artistas están trabajando en esta película, este grupo está trabajando en otra, y según vamos terminando nos vamos ayudando unos a otros, vamos acogiendo diferentes proyectos, y entonces no estamos todos trabajando a la vez en el mismo proyecto. Entonces es difícil de calcular, pero vamos, quedaros al final de una película a ver los créditos y eso somos todos los que estamos ahí. ¿Y se superponen los proyectos en tu caso o hasta que no terminás una película no empezás con otra? Se pueden superponer y además es lo ideal para no quedarnos sin trabajo. Porque hace unos años, cuando terminaba los estudios, hace ya tiempo, al principio de todo esto, los estudios nos contrataban por proyecto y cuando se acababa el proyecto te quedabas sin trabajo. Y eso no es beneficioso para el artista por la falta de seguridad laboral y tampoco es beneficioso para el estudio porque cada vez que tenían que dejar marchar a los artistas tenían que volver a contratar artistas nuevos para el siguiente proyecto y volver a entrenarlos, volver a educarlos y eso tampoco es rentable. Entonces ha llegado un momento en que la industria, pues eso, como nos dividimos las películas por en muchos estudios, pues los proyectos se solapan de manera que siempre tenemos algo que hacer. Entonces muchas veces cuando, claro, los proyectos el pico de trabajo de un proyecto no es lineal. Muchas veces cuando estamos empezando hay poco trabajo, luego cuando se acerca la fecha de entrega sube bastante y cuando estamos ya casi terminando vuelve a bajar. Entonces cuando tenemos poco trabajo podemos ayudar a otros departamentos que estén o a otro grupo de artistas que están en otro proyecto que tienen mucho trabajo y obviamente si el proyecto es muy grande estás trabajando solo en uno, pero si son proyectos pequeñitos puedes estar trabajando en más de uno a la vez. De modo que depende, pero sí, normalmente se pueden solapar, sí. Y siguiendo con las preguntas que te hacía sobre más la parte técnica de tu trabajo, yo vi en Twitter que ponías las diferencias un poco entre películas que tenían más escenarios reales y otras que no. Por poner un ejemplo nomás, no sé, Joker y Guardianes de la Galaxia también, que por ejemplo en Guardianes trabajaste. ¿Vos qué preferís en esas diferencias? Pues es que a mí lo que me gusta es que todos los proyectos sean diferentes. No me gusta trabajar siempre en un mismo tipo de proyectos. Una de las cosas que es más emocionante en esta industria es que todos los proyectos son distintos. Te puede tocar trabajar en un montón de secuencias de una película muy grande y luego en 3 o 4 secuencias de una película más pequeñita y una es de superhéroes y luego trabajamos en el Juego de Tronos que es muy medieval y luego trabajamos en una de fantasía y luego en Megalodón, que es un tiburón gigante en medio del mar y luego, pues, como todos los proyectos son distintos, pues nunca hay monotonía. Entonces, pues, tanto en tamaño como en temática, pues son todos diferentes, son todos muy distintos.
En el día a día, ¿conociste a gente, o sea, tipos que vos veías o que consumías, digamos, su cine, que no podés creer que los conociste? Eso pasó en Nueva Zelanda, precisamente, porque lo habitual es que nosotros no estemos ni física ni temporalmente compartiendo eso, espacio o tiempo durante los rodajes. Los rodajes normalmente suceden antes de que nosotros empecemos nuestro trabajo y normalmente en un lugar muy lejano. Nosotros estamos en Vancouver y aquí están casi todos los estudios de efectos visuales, pero los rodajes son cada uno en un sitio diferente. Pero en El Hobbit fue una excepción, porque ya sabes que a Peter Jackson le gusta hacerlo todo en Nueva Zelanda y el estudio en el que yo trabajaba era suyo, con lo cual los rodajes sucedían ahí. Entonces ese sí que fue una excepción, porque mientras nosotros estábamos trabajando en la primera de las películas, ellos estaban rodando la segunda. Y mientras nosotros trabajábamos en la segunda, ellos estaban rodando la tercera. Entonces sí coincidimos en el tiempo y en el espacio con los rodajes y con los actores y con el director, pero eso es muy raro, eso es muy excepcional. Entonces, gracias a eso, mientras estuve viviendo en Nueva Zelanda, pude conocer a Peter Jackson y pude conocer a Ian McKellen, por ejemplo, y me pude hacer una foto con él, que eso fue increíble. Y obviamente, bueno, pues a los actores se les veía por la ciudad, porque es una ciudad, Wellington es una ciudad muy pequeñita, entonces no era difícil cruzarse con ellos de vez en cuando. Y sobre todo trabajé con el equipo, porque me había visto los documentales del Señor de los Anillos, los había visto 1000 veces. Me conocía las caras de todos los que salen en los documentales, y no todos seguían allí, porque habían pasado muchos años, pero muchos de ellos sí seguían allí. Así que les reconocía por los pasillos, les veía por la cocina, y claro, eso para mí era emocionante, ver a las personas de los documentales que me habían inspirado, verlos en persona después. Claro. Yo me imagino, no sé cuánto tiempo pudiste compartir o si fue de verlo nomás a Peter Jackson, pero es un director particular. No todo el mundo puede hacer al mismo tiempo 3 películas tan gigantes como El Señor de los Anillos o como después de Hobbit, que no las dirigió, pero las produjo. Madre mía, el Hobbit sí las dirigió las 3, no, sí. Lo que pasa es que no empezó él. Claro. Lo del Hobbit fue complejo. Y no fue como suele ser habitualmente. Él tuvo que retomar un proyecto que inicialmente no fue suyo y pues con todas las complicaciones que eso puede traer. Pero sí, él era nuestro jefe, claro. Jefe era el dueño del estudio en el que trabajábamos y además el director de las películas en las que estábamos trabajando. Entonces no coincidí con él personalmente mucho, pero sí pude saludarle en una ocasión y llamarle jefe y me hice una foto con él y es muy agradable. Pero claro, por lo demás, claro, él estaba pues en otro edificio diferente, imagínate si estaba ocupado, madre mía. Claro. Pues, haz 3 películas a la vez, ¿sabes? Ay, sí, claro. Y no son 3 peliculitas, son una cosa loca, épica, que claro. Así que hay que ser muy especial, para ser capaz de hacer algo como eso. ¿Cómo es un día cuando estás en pleno postproducción, en pico de trabajo tuyo? ¿Cómo es un día? Pues los días de pico de trabajo se parecen mucho a los días tranquilos, solo que trabajamos a como eran antes, porque ahora estamos todos trabajando desde casa. Antiguamente pues era simplemente ir a la oficina por la mañana y encender el ordenador, a ponerte un café y trabajar en los planos que te toquen para ese día, estar muy en contacto con producción para ver qué toca hacer cada día y qué toca entregar cada día. Normalmente tenemos una reunión de dailies todos los días para enseñar el trabajo que estamos haciendo y para recibir indicaciones o la aprobación, depende, si está bien y está terminado, nos aprueban el plano, podemos publicarlo, y si nos dan indicaciones, pues hay que hacer cambios. Y si estamos en un pico de trabajo, pues hay que echar más horas, y si no, pues no se echan tantas horas. Y eso antes sucedía en el estudio, íbamos físicamente al estudio, tenemos ahí nuestros ordenadores en una sala grande con cocina y con compañeros y con salas de reuniones, y ahora no, ahora estamos en casa trabajando y el trabajo funciona más o menos igual, solo que las reuniones son por teléfono, con cámara, con una webcam y tenemos que mantenernos en contacto pues por teléfono y por email y por chat y esas cosas. Entonces no voy a la oficina, pero el trabajo es más o menos el mismo. ¿Trabajaste en las 2 versiones de la Liga de la Justicia? ¿O en no, solo en la primera. En la de Whedon. Eso es. ¿Con cuál te quedas? Es que no puedo decir esas cosas. No puedo, estas cosas no las pueden decir. Claro, hay muchas cosas que no les podemos contar, entonces, sí. Pues bueno,
No, era un chiste en realidad. Porque es una pregunta complicada, ¿eh? Hay una polémica ahí, madre mía. Por eso. ¿Qué géneros para consumir ahora? ¿Qué tipo de películas te gustan más? ¿Qué géneros? Hombre, yo soy muy de ciencia ficción. A mí me gusta mucho la ciencia y la ciencia ficción me gusta mucho. Me gusta todo tipo de cine. Obviamente, si la película es buena, pues a mí con que la historia me toque el corazoncito y me haga pensar o me haga sentir cosas, es más que suficiente. Y entre mis películas favoritas hay películas de todo tipo de género. Pero la ciencia ficción me llama mucho la atención, me gusta mucho la ciencia ficción. ¿Y tenés referentes, no sé, directores o en tu rubro, digamos, que tengas así como seguir su camino? Pues no voy a ser muy original en ese sentido, porque mis directores favoritos van desde George Miller hasta Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Hitchcock. Obviamente Hitchcock es uno de los genios también de la narrativa cinematográfica, y pues son los grandes hay que seguirlos y hay que aprender de ellos. Se aprende mucho también viendo películas que no son tan buenas, ¿eh? Yo siempre recomiendo no solamente ver buen cine, sino también ver cine no tan bueno. No voy a decir malo porque eso no, pero se aprende mucho. Si solo se ve cine muy bueno, parece que hacer cine es fácil, y no es fácil. Cuando vemos cine que no es tan bueno, podemos ver qué cosas no funcionan y por qué. Y así también valoramos los aciertos cuando sí que funcionan. Así que se aprende mucho también del cine menor. Ahora, viste, obviamente no te voy a decir que salgas a decir tu posición ni nada, sino un comentario, porque ahora obviamente a mí me gusta mucho el cine de género. Justo tengo Dave Live acá, Carpenter es uno de mis favoritos, aparte muy grande. Y se habla mucho dentro del cine de terror de la diferencia entre los efectos prácticos de los digitales, y ahora obviamente también se expandió con todo aunque a mí también me gusta mucho el cine de superhéroes, Marvel sobre todo, pero se habla mucho también de la pantalla verde, de lo que es los effects. Pero también siempre, yo lo leía también, y ya lo sabía, pero ya lo leí en tu Twitter también, que los efectos especiales en realidad nacieron con el cine, los inventaron los Lumière, o sea, estuvieron desde siempre. ¿Por qué? ¿Qué tenemos para decirle sobre toda esta discusión de efectos, no, efectos sí, efectos ahí, digitales o no? Pues el cine es que es un efecto en sí. El cine es una gran mentira, es un truco audiovisual. El cine no es verdad. Entonces el cine nos tiene que trasladar con cierto realismo a un mundo nuevo y diferente donde nos van a contar una historia. Pero desde que se inventó la cámara cinematográfica, los cineastas han estado, pues eso, buscando trucos para engañarnos y hacernos pensar que es real aquello que no es real. Y desde Georges Méliès, que es el padre de los efectos especiales, el padre de la cinematografía en este sentido, era un mago de escenario que hacía trucos de magia, y cuando se compró un cinematógrafo decidió seguir haciendo trucos de magia usando el cinematógrafo, pero para él seguía siendo un truco de magia, que es lo que es. Entonces, pues obviamente los efectos digitales son modernos porque los ordenadores son modernos, pero los cineastas vienen haciendo trucos de magia y trucos visuales y utilizando efectos especiales desde siempre. El hecho de que como ahora parece que como todo se hace por ordenador, hay gente que piensa que por ordenador es la opción fácil o es la opción barata, y que lo antiguo era mejor. Y pues obviamente no es así. Es decir, si grandes cineastas como Hitchcock no utilizaron los efectos digitales, no es porque no sean buenos, es porque no los tenían. No existían. Si hubieran existido, los hubieran utilizado, lógicamente. Entonces, no hay que demonizar ninguna nueva tecnología simplemente porque sea nueva. Yo creo que el resultado óptimo, el mejor resultado posible en términos de película, es aquel en el que se combinan todas las artes en su justa medida. Es decir, los efectos visuales digitales no han venido para acabar con los efectos especiales realistas o reales, sino que es una herramienta más que los cineastas pueden utilizar con todas las demás. Hoy en día se siguen utilizando maquetas, marionetas, efectos de maquillaje, todo eso se sigue utilizando, y además se utilizan los efectos digitales porque es una herramienta más que se puede utilizar bien, se puede utilizar mal, se puede utilizar poco, se puede utilizar mucho, se puede utilizar demasiado. Entonces
la culpa no es de los efectos visuales, es de pues eso, que hay que buscar cierto equilibrio y hacer cada cosa con la herramienta necesaria. Y cuando se utilizan de esa manera, pues cuando todas las artes conviven juntas en una misma película es cuando el resultado es el mejor posible, eso, en mi opinión. Podría seguir hablando 1000 horas contigo, Carolina, pero sabemos que vamos a cerrar un rato. Igual capaz que en un futuro podemos llegar a hacer otro contacto, pero... Claro que sí, cuando quieras. Te quería preguntar también tu elección de irte a... Bueno, ya contaste un poco lo del Hobbit, ¿no? También yo sabía de una frustrada anterior que fue la de DreamWorks, que no pudiste viajar. Pero ¿tenías ya desde el principio la meta de irte a trabajar a Hollywood? Pues es que el cine que a mí me gustaba, claro, el cine en términos de efectos visuales, cuando yo supe que se podía hacer cine usando un ordenador, mis películas inspiración en ese sentido fueron grandes películas donde los efectos visuales nos dejaron a todos con la boca abierta, como pues películas de Pixar, las primeras películas de Pixar que estaban hechas todas por ordenador, pues a mí me hicieron explotar la cabeza, o Parque Jurásico, o Terminator 2, o Abyss. Entonces, todo aquel cine que a mí me inspiraba a yo quiero hacer cine como ese, se hacía fuera, no se hacía en mi España natal, que en España y en cualquier país hoy en día hay grandes artistas y muy buenos estudios y se hace cine con efectos visuales hoy en día en todas partes. Pero el cine que a mí me inspiraba para querer trabajar en eso que a mí me volvía loca, se hacía fuera. Entonces, incluido El Señor de los Anillos, lógicamente. Entonces, mi ilusión era salir fuera a trabajar en ese tipo de películas, en esas películas que siempre me han ilusionado, y eso se hacía fuera, así que había que salir de casa. Claro. La última, para un artista de efectos visuales, ¿hay mucha diferencia entre hacer una película de animación y una de acción real? Hay muchas similitudes porque hay muchos departamentos comunes y yo he trabajado en las dos. Yo, de hecho, empecé en animación, en la animación pura. Mis primeras 2 películas son de animación pura, que fueron Planet 51, española, y Happy Feet 2, Los pingüinos bailarines. Y luego, casi por casualidad, me pasé a los efectos visuales, a los VFX, que es como llamamos a las películas que combinan acción real con elementos 3D. Y me gustó mucho más. Si tuviera que volver a la animación, vuelvo porque soy muy fan de la animación también. Pero por eso, el combinar acción real con efectos digitales me resultó muy atractivo y ahí me he quedado. Entonces, hay cierta diferencia, porque obviamente en animación no tienes ni play de rodaje, ni cámara de tracking de rodaje, ni te tienes que pelear con pantallas croma. Entonces hay ciertas diferencias, pero hay muchas más similitudes que diferencias. Entonces yo tengo compañeros que pasan de una disciplina a la otra sin problema, porque los animadores tienen que seguir animando, los texturizadores siguen texturizando, los iluminadores siguen iluminando, y hay un departamento de layout también en todos los estudios de animación, porque hay que colocar la cámara, hay que mover la cámara, hay que generar encuadre. Entonces sí que se puede trabajar en ambos mundos sin mucho problema. Ahora mismo estoy en los efectos visuales, que es donde me está gustando más. Perfecto. Bueno, Carolina, ya te dije, podríamos seguir hablando 1000 horas. Vamos a hacer un nuevo contacto, pero antes, muchísimas gracias por este rato largo que estuvimos hablando de cine, que a mí me encanta, y supongo que a vos también. Bueno, porque tu primera película, que fue Planet, ¿te quedaste a ver tu nombre al final cuando la viste? ¿Cómo que sí me quedé? Si cuando fui a verla, fui con todo el equipo, porque nos invitaron a verla, el estudio nos invitó a verla, que suele pasar, por cierto. Normalmente la primera vez que veo una película en la que he trabajado suele ser con mis compañeros, porque el estudio nos suele invitar a ver un pase todos juntos, y por supuesto nos quedamos a ver los créditos y vemos nuestro nombre y aplaudimos y hacemos foto, y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo siempre. Claro. Y la primera vez que fue con Planet 51 se me cayó una lagrimita, porque ver tu nombre en una pantalla grande por primera vez, eso fue muy emocionante. Se me cayó la lagrimita y lo sigo haciendo. Siempre que veo los créditos, foto, y si estoy con mis compañeros, pues todos aplaudimos, y pues es la fiesta de ver nuestro trabajo conjunto terminado en una pantalla grande. Así que sin duda, siempre, aunque no haya trabajado yo en las películas, siempre me quedo a ver los créditos, por respeto a los artistas que han hecho posible la película. Excelente, Carolina, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a ti.